Hola, soy Lorenzo Rock y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de vampiros. A lo largo de la historia se han inventado muchas maneras de alejar o de repeler a un vampiro, dada su naturaleza depredadora. Entonces las aldeas siempre inventaban con las leyendas y las historias algunas maneras de, digamos, repelerlo. En la literatura y en el cine se han adaptado tres formas muy famosas, que es el sol, los crucifijos y el ajo. Aparte de estas tres, hay muchísimas más maneras de repeler a un vampiro, con rosas silvestres o con conjuros y hechizos y muchas otras cosas, hierros, maderas. E incluso en las aldeas del norte de Europa se hacían unos mini jardines con plantas y hierbas que se supone que tenía que repeler al vampiro, ¿no? Porque era la leyenda y las creencias, sobre todo por la ignorancia, vivían en un constante acecho de estos depredadores que, bueno, cuando se convertían, después de la muerte del humano y se convertían, venían a atacarte. Incluso alguna leyenda que he leído, ¿cómo diría yo? Si tu marido se convertía en vampiro, venía, incluso podía llegar a dejar embarazada a su mujer. A mí esto me suena un poco a encubrimiento del amante, ¿no? Pero bueno, oye, a la Virgen María le dejó embarazada una paloma. Todas las leyendas tienen su parte, digamos, de ficción, ¿no? Retomemos estas tres formas de repeler a un vampiro. Por ejemplo, el ajo. ¿Por qué el ajo? Bueno, el ajo se atribuye a, digamos, el sentido del olfato del vampiro se vuelve tan agudo que el ajo, el olor del ajo, una ristra de ajo, debería de repelerlos, ¿no? Por eso se los ponían aquí alrededor del cuello, porque es la parte más vulnerable a la hora de atacar a su víctima, ¿no? Pero solo por esto, solo por el olor tan fuerte que puede desprender el ajo y, bueno, pues repeler al vampiro, ¿no? También se atañe a una enfermedad que no sé si la pronunciaré bien, creo que es la porfiria, que el ajo incrementa sus efectos, ¿no? Y también puede llegar a venir de ahí, pero no tiene mucho más. El crucifijo. Crucifijo sí que es muy utilizado, sobre todo en las películas, ¿verdad? Hemos visto a veces que se acerca el cazavampiros o la víctima en un momento de valentía, se acerca con el crucifijo, incluso cuando llega a tocar al vampiro, quema, se arde, ¿no? Esto viene de la repulsión que tiene el vampiro hacia la figura de la iglesia, la figura de la religión, ¿no? Porque él, digamos, es una especie, o viene del infierno, o está poseído por un demonio. Entonces esta imagen de la cruz le tiene que llegar a repeler, ¿no? Puede ser de madera, puede ser de metal, ya según la literatura y según lo que quieras. Incluso hay películas en que un crucifijo no hace nada, lo llega a coger. Esta acción sería la de un vampiro real, porque realmente un vampiro no tiene por qué repelerle la religión. Esto viene de cuando Lilith fue castigada por Dios, ¿vale? Dios está unido a la religión, Lilith está unida más a la antirreligión, y entonces pues ahí está la disputa entre ellos dos, y la cruz, como símbolo de religión, se supone que repele a un vampiro, pero en realidad dudo mucho que el hierro, o el contacto del hierro, o el contacto de la cruz le hiciera alguna mella en ellos. Y luego está el sol. Mucha literatura y mucho final de película se ha acabado con el vampiro, digamos, cuando lo alcanzan los rayos de sol, quemándose o con una combustión espontánea que acaba con él, lo acaba eliminándolo. Esto viene también del castigo de Lilith, que le impuso de no poder ver el sol porque si no quemaría su piel. Nadie ha dicho que queme hasta morir, ni que pues, se produzca
combustión espontánea. Pero en realidad sí, debería ser así. Un vampiro real no tendría que tener tanto miedo al sol. Quizás podría llegarle a quemar la piel, porque es una piel muy sensible, muy blanquecina de muerto. Pero ¿hasta qué punto? Porque ellos se regeneran bastante pronto, solo tienen que comer y se tapan las heridas, y si una bala no lo mata o otra cosa no lo mata, el sol simplemente debe de ser un castigo, lo puede debilitar quizás, pero no creo que lo llegara a matar. Estas son las tres formas de repeler a un vampiro que se ve en la literatura, en el cine y también, pues bueno, en muchas historias y leyendas. Espero que les haya gustado el vídeo y ya saben, si quieren saber más, pueden mirar otros vídeos que tengo en mi canal y disfrutar de ellos. Muchas gracias.